El título de este mensaje es Los imitadores de Dios. Amén. Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Amén. Que Dios nos permita oír su palabra como de parte de Él, para que pues reflexionemos. El venir a la iglesia debe siempre darnos ese beneficio de poder reflexionar en los asuntos de la vida, en todos los aspectos. Amén. Y el libro de Efesios, pues, es una carta apostólica que muestra a una iglesia gloriosa tanto en su condición como en la posición que tiene. El libro de Efesios inicia diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando yo recibo la palabra de Dios respecto a lo que soy yo como iglesia, me doy cuenta que mi condición y posición es de gloria. ¿Qué tal les suena? Mi condición y posición es una condición de gloria. Amén. Entonces las cartas, esto es una carta, estamos en el libro de Efesios capítulo 5, que por cierto, sepa usted que cuando se escribió la Biblia no tenía esos títulos y subtítulos, ¿no? Andad como hijos de Dios o como hijos de luz, sino que al transcribir la Biblia, pues de alguna manera como para ir guiando y dando una temática, pues se colocaba, ¿verdad? Es como una conclusión del que la escribe, del objetivo que se busca. Entonces las cartas son las directrices apostólicas. ¿Por qué? Porque los apóstoles llegaban a las iglesias, trabajaban un muy buen tiempo con la iglesia, y cuando ya había dentro de la iglesia lo que se conoce como ancianos, de personas que creen en Dios y personas ya maduras, entonces el apóstol se alejaba y dejaba pues en cabeza de una persona de experiencia con Dios al frente. Amén. Pero él no abandonaba su labor de vigilancia. Amén. Entonces, en su ausencia siempre enviaba cartas que nos decían el cómo vivir, pero también nos decía la razón por la cual debíamos vivir de esa manera.
Eso es lo bueno, ¿verdad? Y es como la manera que deberían de ser las cosas uno en su casa. Si usted en su casa le dice a un hijo cómo vivir, ¿verdad? O le dice cómo vivir, usted tiene que explicarle la razón por la cual debe ser así. Y las cartas tienen precisamente eso, ¿no? Nos dicen cómo vivir, pero también nos dan el porqué, las razones para hacer, y la manera y el cómo nos lo da, ¿verdad? Como también el por qué no hacer las cosas, y también nos da las razones. Así que dentro de esas maneras de proceder Dios, encontramos esta carta, ¿verdad? Y esta carta inicia de una manera muy especial. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Entonces, Dios siempre a través de las Escrituras nos está diciendo: miren, cuando ustedes lean las Escrituras, ustedes sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzan la promesa. Amén. O sea que la Biblia nos llama a nosotros a ser imitadores. ¿Imitadores de qué? Pues imitadores de lo bueno, ¿verdad? Y del bueno. De lo bueno y del único bueno. ¿Y el único bueno quién es? Dios. Amén. Nos está llamando a ser imitadores de quién? Imitadores de Dios. Amén. ¿Ve usted que uno cuando viene a los pies del Señor, pues tiene que tratar de sacar de un lado el individualismo, ¿verdad? Uno tiene una tendencia a vivir la vida como uno quiere, ¿sí? De hecho, a ti te dicen: mire, usted trate de ser usted, ¿sí? Usted trate de ser diferente a los demás. Y a veces creemos que el tratar de ser diferente a los demás nos impide el aprender lo mejor de los demás. ¿Me voy a entender? El hecho de que yo quiera ser una persona diferente a los demás, amén, no debe alejarme de darme la oportunidad de aprender lo mejor de los demás. Amén. Si Hugo es la persona que está encargada acá del piano, y pido a Dios que más adelante lleguen más músicos a la iglesia, ¿verdad? Entonces el músico que llega acá dice: sí, él toca muy bien, pero yo soy muy diferente a él. Y él va a venir a querer hacer las cosas a su manera, y va a desechar el conocimiento que tiene ¿quién? Que tiene Hugo. Amén. Entonces eso es rebeldía. Amén. Cuando uno tiene ese pensamiento en el corazón, entonces uno está enfermo. Amén. Cuando uno quiere ser mejor que los demás, pero sin darse la oportunidad, ya querer ser mejor que los demás, pues habría que medir qué significa ese mejor. Pero si eso me niega a mí la oportunidad de aprender lo mejor de quién, de la otra persona, amén, a valorar lo mejor de la otra persona en cualquier situación de la vida, bien sea en el trabajo, amén. Yo soy contador, y si a la empresa llega alguien a prestar una revisoría fiscal o una auditoría, y yo en vez de repelerlo, amén, y más bien lo escucho, abro mis oídos y trato de ver qué puedo aprender de esa persona, pues yo le aseguro que las cosas van para ¿quién? Para bien. Amén, van para bien. Ese es el beneficio, ¿verdad? De uno ser humilde. Amén. Lo digo sencillamente como ser humano. Pero lo que Dios nos está diciendo acá es que seamos imitadores ¿de quién? Oiga, ¿de quién? De Dios, que seamos imitadores de Dios.
Amén. Seamos imitadores de Dios. A un niño le es muy fácil ser un imitador. Ustedes saben que los niños son imitadores, ¿sí? Yo todavía me acuerdo de mi sobrinito Juan. Siempre nos reímos en la casa porque en una ocasión estaba arreglando algo. Tenía lima, cuchillo. Yo, como no soy muy bueno para las cosas, cuando voy a hacer algo me llevo de todo, a ver qué tanto de eso me sirve para arreglar. Pues en un descuidito estaba Juan también con la lima y con el cuchillo tratando de arreglar las cosas. ¿Por qué? Porque ellos son ¿qué? Imitadores. Ellos son imitadores, ¿verdad? Y aquí Dios nos dice, ustedes necesitan ser imitadores ¿de quién? ¿De quién necesitamos ser imitadores? De Dios, ¿verdad? ¿Y cómo es Dios? Ahí lo dice la Escritura, ¿verdad? Y anda en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Entonces, si yo quiero imitar a Dios, tengo que aprender a ser una persona ¿de qué? Diga conmigo, de sacrificio, ¿verdad? Dios se entregó ¿por quién? Por la iglesia. Amén. A ser una persona de sacrificio, ¿verdad? A hacer que mi vida sea una vida de valor para las personas que están a mi alrededor, ¿verdad? Para mi familia, para mis hijos. Amén. ¿Cuántos queremos ser imitadores de Dios? Amén. Ya dije, la Biblia nos invita a ser ¿qué? Imitadores. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y ahora está diciéndonos directamente que seamos imitadores de Dios. Hay una canción que es muy diciente respecto de lo que Dios quiere tratarnos hoy. Hay una canción que dice, yo quiero ser como tú, porque mis hijos quieren ser como yo. Dígale al que está al lado, usted sea un imitador de Dios, porque los hijos que están con usted, ellos van a querer imitarlo a usted. Amén. ¿Cómo tenemos que ser? Tenemos que ser imitadores de Dios. Amén. Imitadores de Dios. Entonces, pues surge allí una pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto hace que no actuamos por amor? Y que lo que nos guía a nosotros, ¿qué es? Es el amor. Entonces, trabajamos por mera supervivencia. O lo que le voy a decir, trabajamos por mera supervivencia. Trabajamos sencillamente por el temor de no tener algo en la chequera o algo en el bolsillo. Estudiamos, nos esforzamos simplemente por alcanzar el éxito. O sencillamente lo hacemos primero en obediencia a Dios, ¿verdad? Y en amor por nuestras familias, por nuestros hijos. Amén. Mire cómo cambia. Amén. Cuando yo hago las cosas en amor, ¿por quién? Por mi esposa, en amor por mis hijos. Dice la Escritura que cuando es esa lo que me motiva a mí, entonces yo, en lo que yo hago, eso que hago se convierte en una ofrenda agradable ¿a quién? A Dios. Amén. Pero entonces, cuando lo que te impulsa a ti sencillamente es alcanzar el éxito, ¿verdad? Alcanzar mucho dinero, alcanzar cierta seguridad personal, etcétera. Pues todo eso que tú haces puede que tenga un valor en el mundo. A lo mejor a los vecinos, cuando vean tu progreso, te pueden admirar, ¿verdad? Pero lo que hay allí en ese paquete, en ese estuche, ¿verdad? Sencillamente es una persona avarienta, una persona egoísta. Amén. Que nada de lo que está haciendo va a tener valor delante de quién? Delante de Dios. Amén. Mire cómo Dios le cambia a uno la vida.
Sí, por eso cuando yo miro a Cristo, amén, cuando yo miro a Cristo, entonces yo necesariamente tengo que dejar de ser yo. Amén. Cuando yo miro a Cristo, sé que todo lo que tiene que ver con mi vida tiene necesariamente que ver con los demás. Mis palabras, mis actos, ¿verdad? Mis esfuerzos, absolutamente todo va a afectar ¿a quién? A mis semejantes. Amén. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad? Entonces es una condición un poco de sacrificio. Amén. Estás emprendiendo este negocio porque además de lograr tu desarrollo personal, vas a cumplir una función social. Vas a cumplir una función social. Que día me reunía con unos jóvenes que van a empezar una empresa, de hecho ya la iniciaron, y cuando empezamos a hablar de empresa, pues ellos tenían pues en su cabeza muchas cosas, ¿sí? ¿Cómo hacemos para bajar impuestos? ¿Sí? Es lo primero que le preguntan a uno, ¿ya? ¿Cómo hacemos para no pagar tanta seguridad social? ¿Sí? Entonces yo me quedé mirándolos a ellos y les dije, miren, ustedes están empezando muy mal. Porque si ustedes no entienden que aún dentro de lo que es el derecho comercial y la ley en Colombia dice que cada negocio y cada empresa que se inicia debe tener un objetivo ¿qué? Social. ¿Sí? Si usted emprende algo y no tiene un objetivo social, si usted no da sentido a todas las cosas que usted hace en beneficio de quién, de los demás, nada de lo que usted haga tiene valor, tiene sentido. Amén. Está metiéndose, hermano, en un trasegar que nunca va a tener lleno, nunca vas a tener satisfacción. Amén. Porque el que vive para la carne siempre tendrá hambre. ¿Qué acaba de decir? El que vive para la carne siempre tendrá hambre. El que vive para la carne siempre tendrá sed. ¿Verdad? Porque ¿cuántos maridos había tenido aquella mujer que estaba en el pozo? ¿Verdad? Y ninguno era su marido. ¿Por qué? Porque tenía sed. ¿Verdad? Tenía sed. Pero ¿cuántos saben que el agua de Dios nos quita la sed? Amén. Eso digo, yo te voy a dar a beber de un agua que hará que saltes para vida eterna y nunca más vuelvas a tener sed. ¿A cuánto nos ha saciado el Señor? Amén. La sed, el cristiano no debe tener sed. ¿Sed de qué? ¿Sed de qué? Sed de alcanzar, sed de éxito, ¿verdad? Hambre de logros, amén. Sed de tener más y más deleite en el cuerpo, en los aspectos sexuales, en todo. No, cuando uno llega a Cristo, Cristo calmó nuestra sed. Él es la fuente de vida, y es una fuente de vida inagotable. Amén. Es una fuente de vida totalmente inagotable. Amén. Estamos nosotros verdaderamente practicando el amor, porque la Biblia dice que tenemos que ser imitadores de ¿quién? De Dios. Y Dios se entregó a través de su Hijo Jesucristo para presentar a la iglesia sin mancha y sin arruga delante de ¿quién? Delante de Él. Amén. Él lo dio todo. Y como Él lo dio todo, diga conmigo, Él lo merece todo. Amén. Cuando usted lo da todo, conforme a las Escrituras, yo lo quiero decir que usted lo va a tener todo. ¿Qué acaba de decir? Cuando usted lo da todo conforme a las Escrituras, usted lo va a tener todo. Uy, pero pastor, acá hay gente que es tan difícil. Hay gente que es tan aprovechada. Sí, hay gente que es así, pero es que Dios no es así.
Dios no es así. La Escritura dice que nada de lo que nosotros hagamos conforme a la voluntad de Dios va a ser en vano. Amén. Sino que todo va a ¿qué? Todo va a dar su fruto y va a dar su fruto a su tiempo. Amén. Entonces, si no está dispuesto al sacrificio, a la abnegación, porque estamos hablando del amor de Dios. Y según 1 Corintios capítulo 13, ¿cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es? Es benigno, ¿verdad? Es sufrido. No es jactancioso. Amén. Todo lo cree. Todo lo espera. Amén. El amor, según las Escrituras, trata de que jamás tú vas a hacer algo que le vaya a hacer mal a la otra persona. Amén. Nunca tú vas a hacer algo que le pueda causar mal a quién, a la otra persona. Amén. Entonces Dios nos dice, vea, ustedes tienen que caminar en amor, ¿verdad? Pero caminen en amor así como ¿quién? Como Cristo caminó ¿qué? En amor. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad ¿qué? En amor. Amén. Que andemos en amor. Y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. ¿Está usted realmente entregado a sus hijos? ¿Está usted realmente entregado a su esposo y a su esposa? Cuerpo, alma y espíritu. Cuando yo le digo cuerpo, significa cuerpo. Mi cuerpo le pertenece ¿a quién? A mi esposa. Hablo a los que están casados. Amén. Hablo a los que están casados. Amén. Mi alma, mis pensamientos. Amén. En donde yo no puedo permitir que ni siquiera un solo pensamiento venga a mí que ofenda el honor de mi esposa. Amén. No puede venir a mí absolutamente nada, óigalo bien, que ensucie el honor de mi esposa. Amén. Que dañe mi familia. Amén. Y estoy dispuesto a todo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el amor es el poder más grande que hay en la tierra. ¿Sí sabía eso? ¿Sí sabía eso? El amor es el poder más grande que hay en la tierra. Amén. Usted conoce una persona que está derrotada, que está caída. Amén. Que está en la ruina. Una persona que está atado hasta por el mismo diablo, por las diferentes circunstancias y los diferentes vicios. Amén. Pero si esa persona, oye bien, si esa persona tiene amor, bueno, por Dios, si esa persona ama a su familia y ama a sus hijos, tiene el poder suficiente para levantarse y volar como las águilas. Amén. ¿Sí lo entiendes? El amor es el poder más grande que hay en la tierra. Por eso el diablo es feliz metiendo odio, metiendo amargura, metiendo resentimiento social. Este es un país que está polarizado, ¿verdad? Hay personas que humanamente están dotadas, ¿verdad?, para hacer grandes cosas por este país, pero usted los escucha hablar y ellos están llenos ¿de qué? De resentimiento, están llenos de odio. Entonces, tienen las habilidades, pero no tienen el poder para llevar a cabo absolutamente nada bueno. Amén. Porque, diga conmigo, porque tiene que ser una persona que ame. Amén. ¿Tiene que ser qué? Una persona que ame. Amén.
Y cuando hay una persona que ama, amén, lo primero que se establece como principio de vida en esa persona es que esa persona le da valor a los mandamientos de Dios. ¿Qué acaba de decir? El amor verdadero, ¿verdad? Aquel amor que va a tener ese poder de llevar a cabo grandes cosas en la vida, ¿verdad? En pos de la familia, en pos de cuanto tú emprendas, nace de cómo tú valoras el mandamiento de ¿quién? De Dios. Amén. Yo diría, allí es donde empieza absolutamente todas las cosas. Amén. Tenemos que vivir de una manera, yo digo, que le dé valor ¿a quién? Al prójimo, ¿verdad? En sacrificio, en la negación, soportando. Antes de venir acá al culto me comentaba mi esposa de una parejita joven, ¿verdad? Ellos se casaron y entonces la noticia, ya se separaron. Entonces se separaron y bueno, vamos a buscar las razones. Siempre va a haber una razón, ¿verdad? Realmente la desconocemos, pero dentro de todo alguien dice, es que ella ha probado muchas maneras de tener familia y no ha podido. Entonces se piensa que de pronto fue porque no pudo darle familia al esposo, que él se buscó otra. Y la tenía hace casi más de un año, tenía otra y no se dan cuenta, ¿verdad? Como suele suceder, ¿verdad? No se dan cuenta. ¿Será que el hecho de que mi pareja no me dé un hijo a mí me justifica para yo irme a buscar otra? No. ¿Ah? Porque si yo me caso y estoy en una unión en donde Dios la bendijo y estoy dispuesto a mantenerme en el pacto de mi Dios, amén, entonces yo con esa persona tengo que tratar de buscar ¿qué? Salidas, de buscar soluciones. Hoy en día, hermano, tanto niño que hay, ¿verdad?, abandonado. Y yo le quiero decir una cosa, porque tuvimos la experiencia de coger a mi sobrinito desde pequeñito. Lo tuvimos el primer año de vida al niño. Y eso fue suficiente para que ese niño para nosotros sea como un hijo siempre. Y él a nosotros nos valora como si fuéramos el papá y la mamá. Parece que es, pues, me parece más a mí que mis propias hijas. ¿Sí? Se parece más a mí que mi propia hija. Entonces, nada justifica. Es decir, si yo quiero caminar como Cristo, yo tengo que estar dispuesto a soportar, ¿verdad? A ser una persona negada. Amén. A negarme, como dice la Escritura, a nosotros mismos. Amén. Amén. Yo les dije, he experimentado que el amor es el poder más grande que hay en la tierra. ¿Sí? Esto usted siempre lo ha escuchado, pero yo entienda que esto es verdad. Amén. El amor es el poder más grande que hay en la tierra. Si no hay amor, créame que usted no se puede sostener. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y los estudiosos, ¿verdad?, han llegado a la conclusión, y yo también, que lo que detuvo a Cristo en el Calvario no fueron los clavos, sino que el amor. ¿Qué lo detuvo a Él? El amor. El amor. Ahí estaba el pueblo ofendiéndole. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende, ¿verdad? Y Él sencillamente les decía, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Amén. Lo que hacen. Miren que el amor, dice la Escritura, cubre multitud de ¿qué? De pecados. ¿Qué hace el amor? Cubre multitud
de pecados. Amén. Mire, uno vive alrededor, hablemos de uno como pareja. Yo creo que de todos los hombres que Dianita pudo haber tenido al lado, el más defectuoso era yo, y le tocó. Sí, yo creo que el más defectuoso era yo, y le tocó. Amén. Pero ¿cómo es que Dios ha hecho posible? Oiga bien, por allá Diana me dice, estás equivocado, fue el mío. Porque cada uno tiene su experiencia. Amén. Pero ¿sabe qué es lo que hace? Como dice la Escritura, que el amor de Dios es un poder tan grande que es como un fuego que aunque vengan los ríos y la anieguen, no se va a apagar. Amén. No por eso se va a apagar, sino que va a ¿qué? A permanecer. Amén. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. La Biblia dice que el amor es el vínculo perfecto entre las personas. ¿Qué es? El vínculo perfecto entre los seres humanos se llama el amor. Amén. El amor. Amén. ¿Y cómo vivo yo el amor? Sencillamente siendo imitador ¿de quién? De Dios. ¿Por qué tengo que ser imitador? ¿Por qué? Porque es que el amor no está en mí. Dice la Escritura, todos los seres humanos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces yo sencillamente imito a Dios. Amén. ¿Qué hago? Imito a Dios. Yo imito a Dios. Eso es lo que yo tengo que hacer. Yo imito a Dios. Amén. Y haciéndolo, voy experimentando los muchos beneficios que causa el amor. Dile al que está al lado, ama, que eso no te hace daño. ¿Qué tenemos que hacer? Ame, que amar no hace daño. ¿Sí? Amar no hace daño. ¿Sí? Yo le digo que no hay cosa más dañina y no hay cosa más destructiva para un ser humano como aquel que coge el amor y lo tira al bote de la basura. ¿Qué acaba de decir? Ay, hermano, no le dé usted valor a ese amor y verá lo triste y amargado y vacía que va a ser su vida. Amén. Cuando uno no le da valor al amor que le da, la vida de uno, ¿cómo es? Simple, triste. ¿Cómo es? Vacía. Así es. Y así es una persona que no le da valor al amor que recibe. ¿Cuánto le hemos dado valor al amor que recibimos? Amén. 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 Hay una razón por la cual el apóstol nos dice también que es posible alejarse de la obra de las tinieblas, porque estamos hablando de una carta apostólica donde hay unos consejos y arranca, y el primer consejo es que nosotros seamos imitadores ¿de quién? De Dios. Cuando yo trato de imitar a Dios, con lo primero que yo me encuentro es con su ejemplo. ¿Con qué? Con su ejemplo. Amén. A decir verdad, la iglesia está llamada a seguir las huellas, las pisadas ¿de quién? De Jesús. ¿A qué está llamada la iglesia? Si usted viene, óigalo bien, a la iglesia, amén, pero no viene con ese deseo y esa decisión en su corazón, amén, de seguir las huellas y las pisadas del Señor, amén, usted está desubicado. Usted no sabe qué está haciendo aquí. Yo sé. El Espíritu de Dios lo trae a uno para que escuche el mensaje de Dios y uno se convierta y diga, ay, qué mal he andado, ¿verdad? He andado en casi todos los pecados de este mundo y no me han aprovechado. Señor, perdóname mis pecados.
Eso nos pasó a nosotros cuando escuchamos el mensaje de Dios. Uy, qué mal he andado, ¿verdad? He andado mal por este mundo y yo pensaba que andaba bien. Pero ahora escuché la voz de Dios y me di cuenta que mis caminos no eran, ¿verdad? Que mis caminos no eran. Que Dios nos manda a los seres humanos a poner nuestra confianza ¿en quién? En Dios. Amén. ¿A qué nos manda Dios? A que pongamos nuestra confianza ¿en quién? En Dios. La Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Oiga eso, ¿qué dice la Biblia? Fíate de Jehová, ¿con qué? Tu Dios. Con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, Dios le está diciendo, sean imitadores, hagan lo que yo hago. Amén. Sea un imitador mío y no se apoye en su propia prudencia. Tenga solamente su confianza en mí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice algo, hermano, que todo cristiano y toda persona debe tenerlo bien claro. El corazón del ser humano, ¿cómo es? ¿Cómo es el corazón del ser humano? ¿Cómo es? Dígale al que está al lado, fíate de Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Eso dice la Biblia. ¿Ya? Que sencillamente confíe en Dios. Amén. La Biblia, y ahora les decía que el llamado de Dios a todos los que venimos a Él sencillamente es que pongamos nuestros pies en donde Él los puso. Amén. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, desde que nos volvemos cristianos, nosotros empezamos un caminar, ¿verdad? Un caminar, y por así decirlo, la meta no es el camino, la meta es encontrarnos con el Padre. ¿Cuál es la meta? No, la meta no es el camino. Amén. La meta que yo tengo es encontrarme ¿con quién? Con mi Padre Dios. ¿Cuántos tienen esa meta en el corazón? Amén. Cristo nos lo proporciona. Amén. Como ejemplo. Amén. Nos da a nosotros la oportunidad que a través de la fe en Él nosotros podamos ver. Amén. Podamos ver en medio de la oscuridad cómo es posible llegar de regreso a nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto lo creemos? Amén. ¿Cuál es tu meta? Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O si no, yo no se los dijera. Voy pues, ¿a qué? A preparar muchas moradas. Amén. Entonces la meta de todo cristiano es un día ir a morar con el Padre. Amén. Esa es la meta de todo cristiano. Amén. Se levante todos los días. Amén. Con ese deseo, amén, de que usted ya tiene un destino trazado para su vida. Amén. Usted va a morar ¿con quién? Con Dios. Amén. Entonces todo lo que luego el apóstol dice que son cosas malas, que ahora lo leíamos, amén, de hecho lo vamos a leer, dice allí, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas,
Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos ¿de qué? De desobediencia. Entonces yo voy por un caminar, ¿verdad? Yo voy por un caminar. Entonces, si en ese caminar se me ofrece la oportunidad de contaminarme, porque la palabra fornicar en la Biblia es, diga conmigo, contaminarse. ¿Qué dije? Contaminarse. Eso es fornicar, contaminarse. Y yo me contamino en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu. Amén. Entonces se me da la oportunidad de contaminarme. ¿Y tú qué haces? ¿Qué haces? ¿Ah? Yo no me voy a ensuciar. ¿Yo por qué me tengo que ensuciar si es que yo sé para dónde voy? ¿Ah? Como dicen, ¿para dónde va la gente? Yo no voy por donde va Vicente, yo voy por donde va Cristo. Amén. Yo voy por donde va Cristo. No, usted no deje llevar por los sistemas de este siglo. Amén. Nada nos puede sacar a nosotros ¿de qué? Del camino y del caminar con Dios. Dice, ni palabras deshonestas. La deshonestidad significa usar el engaño para sacar beneficio. En este caminar vas a ser tentado muchas veces de mentirle a otro para sacar beneficio. Todos los días se te van a presentar oportunidades de engañar a una persona para sacar provecho. De hecho, a veces hasta sin darnos cuenta nos volvemos manipuladores de las personas que amamos. Y eres deshonesto. ¿Qué hay que decir? Muchas veces nos volvemos manipuladores de las personas que están a nuestro lado. Entonces estamos siendo ¿qué? Deshonestos. Hijo, eso te aleja del reino de Dios. Amén. Tenemos que ser ¿qué? Honestos. Y la única manera en que nosotros podemos permanecer honestos es caminando en verdad. ¿Sí? En verdad. Ser honrado no es otra cosa que nunca negarle el derecho que tienen las personas. Nunca negarlo, ni nunca tratar de socavar o de acomodar las condiciones para que a mí me toque la mayor parte. ¿Ah? Voy a ir convenciendo por allá al fulano y al sultano, porque es que yo ya tengo en mente acá que voy a sacar provecho de esto o aquello. Estás corrompido. No estás siendo honesto. Tienes que pedirle perdón a Dios. David dijo, Señor, líbrame de mis propios errores. Y luego dice, ¿quién pues me librará de los pecados que están ocultos? Amén. Ese caminar con Dios es deleitoso. Amén. Es deleitoso. Pero como dice allá, el fruto del Espíritu es toda ¿qué? Bondad. ¿Qué más? Léalo por ahí. El libro de Efesios. Efesios, ahí estaba. Lo vamos a leer, se lo voy a leer como creo que yo lo... Dice, porque el fruto del Espíritu es toda ¿qué? Bondad, justicia y verdad. ¿Qué es? El fruto del Espíritu. Hoy, hermano, qué alegría cuando Dios me corrige. Cuando vienen nuevos pensamientos que son manipuladores, que son engañosos. Amén. Y yo, ¿verdad? Pongo mis pies firmes, cierro mis ojos y le digo, por favor, Dios, perdóname. Amén. Y entonces
soy dueño tengo dominio propio. Amén. Tengo dominio propio y no me dejo llevar. Y yo me mantengo en las Escrituras. ¿Saben qué consiste la prosperidad del cristiano? En mantenerse, ¿en qué? En las Escrituras. En mantenerse en las Escrituras. Amén. Entonces es este caminar en donde si yo uso de engaño para sacar ventaja en un negocio o para sacar provecho aún de las personas de diferentes maneras, Dios a cada uno le hará claridad de su situación, ¿verdad? A cada uno le hará claridad de su situación. Pero cuando yo veo que voy a actuar así, entonces pregunto, ¿está siendo imitador de Dios? No. Está siendo imitador del príncipe de este siglo, que según las Escrituras opera en los hijos de desobediencia. ¿En quién? En los hijos de desobediencia. En otras palabras, el diablo sabe quiénes son los suyos. Él opera con facilidad donde hay un corazón rebelde, donde hay un corazón desobediente, donde hay alguien que lee la palabra pero no le da el valor a la palabra. Entonces no nos dejemos dañar la vida. Amén. Tenemos todos un lugar, tenemos todos un destino, y es un día a vivir en la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo se hace? ¿Siendo qué? ¿Imitadores de quién? Imitadores de Dios. Amén. No, por favor, no se conforme. La enseñanza bíblica no es simplemente que tú confieses con su boca y con su corazón que Jesucristo fue levantado de los muertos, porque eso es verdad. Nadie puede ser salvo por su propia cuenta. Todos necesitamos ser ¿qué? Redimidos, y necesitamos rescatados. Pero esa gracia tiene un mensaje, esa gracia tiene una invitación, y esa invitación es en que caminemos de la mano de ¿quién? De Dios. Yo quiero por favor que nos pongamos de pie y le demos gracias a nuestro Dios.